Que Dios te bendiga. Bienvenido seas a este tiempo de estudiar juntos la palabra del Señor. Y por eso, paz sea para tu casa y para con toda tu familia. Amén. Te invito a que podamos abrir nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Y continuamos esta serie espigando y estudiando, amén, lo que es las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas, amén. Mensajes que nos van a ayudar a levantar el ánimo, que la palabra del Señor sea para levantamiento, no para caída, sino que este tiempo humillemos nuestro corazón, no nos desesperemos, ni nos angustiemos, ni estemos en ansiosa inquietud, amén, sino que esperemos en el Señor, amén. Y estos mensajes nos van a ayudar a no perder la esperanza, sino a seguir poniendo nuestra mirada solamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, amén. Dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por ese tiempo que, Señor, nos regalas de poder, Señor mi Dios, estudiar tu palabra, de escudriñarla, Señor, y pedimos, Señor amado, que nos abras el entendimiento, mi Señor, y tu Espíritu Santo sea Dios quien nos lleve y nos guíe a toda verdad y nos guíe a ti, Cristo. Que este tiempo, Señor, puedas tú traer ánimo, consuelo, levantamiento, Señor amado, mi Dios. Exhortes también, Señor amado, mi Dios, porque necesitamos, Señor, que mi Dios, y que, Señor mi Dios, qué mejor, Señor, que tu palabra, mi Dios, la que, Señor, es lumbrera a nuestro camino, Señor. En cada paso que damos, Señor, seas tú, mi Dios, alumbrando nuestras vidas con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces en esta serie estamos viendo de que en medio de cualquier dolor, caos, circunstancias, aún ansiedades, afanes, no perdamos de vista la palabra del Señor, amén, que Cristo sea nuestra esperanza y no perdamos la esperanza, valga la redundancia, amén, como el apóstol Pedro bien lo decía, que Dios no retarda su promesa, amén, y en ese sentido lo habla de la segunda venida, sino Dios es paciente para que, dice, todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda. Pero de la misma manera, aplicando ese principio, podemos ver que una virtud de nuestro Dios es que Él es inmutable, Él no cambia. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y por los siglos. Así como el Señor sanaba, hoy también lo hace, amén, por medio de su voluntad, amén. Y Él no cambia, en Él no hay sombra de variación, no hay un Dios del antiguo pacto o del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo, sino que Dios es. Y si Dios es porque por eso Pedro decía que Él no retarda su promesa, sino que es paciente. Y nosotros somos los impacientes. Queremos que ya se cumplan las promesas del Señor. Y hay infinidad de promesas, pero sobre todo debemos entender que cuando somos participantes, como dice Pedro, de la naturaleza divina, ya han sido, dice ahí, ya somos participantes de la misma vida de Dios. Habla de aquellos que han nacido de nuevo, Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, y nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, amén. Y en Dios sus promesas son sí, y en Él, y en Cristo, amén. Muy bien, entonces debemos entender que, como decía el salmista, aún todavía nosotros veremos la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Amén. Entonces, igual en este tiempo el Señor cumple sus promesas. Amén. Y hoy vamos a ver una promesa muy importante que te vas a dar cuenta que a veces usamos esa frase cuando alguien te felicita en un cumpleaños o en un aniversario. Amén. No me voy a adelantar. Amén. Entonces, hay algo que el Señor dijo en la palabra, que dice que no trabajemos, dice, por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna
permanece, es decir, enfocarse en lo eterno. Y algo que te va a ayudar a que puedas tú esperar en Dios y que esta promesa que la vamos a ver hoy pueda ser hecha realidad y sea hecha carne en tu vida, es que te enfoques en lo eterno. Por ejemplo, hay una parábola del mayordomo infiel en la palabra del Señor que apuntaba a los fariseos que estaba su corazón puesto en las riquezas, que Dios les había dado en el pacto, sí, pero ellos se desviaron porque servían a las riquezas, no servían a Dios. Por eso el Señor les dijo, no puedes servir a dos señores, es decir, debemos poner el corazón solamente en Cristo, solamente en Dios. No se puede servir al afán, a la ansiedad y al mismo tiempo a Dios. No se puede servir a cumplir solamente nuestras metas y dejar de lado a Dios. Es decir, en quién y en qué nos enfocamos. Donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Amén. Entonces, Dios no cambia. Dios siempre cumple sus promesas. Por eso es llamado en Apocalipsis al Señor Jesús como el fiel y verdadero. Amén. ¿Por qué? Porque Él siempre cumple lo que prometió. Y dice, ni una tilde de la palabra de la ley, dice que ahí tipifica la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, ni una tilde, dice, ahí pasará, todo se cumplirá. Amén. Y entonces me gustaría que podamos entrar ya de lleno a esta promesa. Amén. Que vamos a ir viéndola en el Salmo 37. Amén. Y hoy vamos a ver esta promesa titulada Dios concede las peticiones del corazón. Dios concede las peticiones del corazón. Te dije a un principio que alguna vez alguien te dijo esta frase, en un cumpleaños por decirte. A veces usamos la palabra del Señor, amén, y el Señor nos inspira para hacerlo. Cuando por ejemplo Pablo le decía a Gayo, ¿verdad? Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Está en la tercera carta de Juan, capítulo 1. Y cuando le dice así como prospera tu alma, es decir, en otra versión dice así como tu espíritu es fuerte. O en otras palabras, en último análisis, así como es tu relación con Dios, así yo deseo que tú seas prosperado en todo y tengas salud. Y cuando decimos que Dios conceda las peticiones de tu corazón, en ese pasaje lo vamos a ver que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, Dios promete conceder esas peticiones de nuestro corazón, lo que tú anhelas, lo que oras, lo que lloras, siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahí como no hay una condicionante, sino ahí muestra un carácter que como hijo de Dios y como Cristo, es decir, en nosotros debemos vivir de acorde a la palabra, y el Señor es quien se encarga de conceder esas peticiones del corazón. Y me gustaría que leamos este salmo. No es largo, pero es necesario que lo leamos todo porque vamos a entender acá el contexto de dónde viene esta promesa y por qué lo dice el rey David, que es un salmo que lo escribió. Amén. Él titula este salmo El camino de los malos. Por eso veamos el contexto. Dice la palabra, yo voy a usar dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Amén. De un lenguaje más sencillo para que comprendamos. Dice así la palabra, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen, dice ahí, iniquidad, es decir, no tengas envidia de los que hacen lo malo, porque como hierba serán prontos cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí dice, deleítate en el Señor, amén, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En esta versión dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Mira, ve el contraste. No tengas envidia de los que hacen mal, el camino de los malos, sino que confía en el Señor, deleítate en sus asuntos y Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Ahorita vamos a entrar a detalle. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Acá dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira
y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice David. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, mas siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no le dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La prosperidad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Amén. Podemos ver y rescatar mucha enseñanza y aún preparar también enseñanza de toda esta riqueza que nos muestra este Salmo 37, Salmo de David. Y quiero que podamos comprender, por eso lo quise leer, amén, en el Espíritu del Señor me mostró para que podamos leer estos 40 versos, para que podamos entender esta promesa que está en el verso 4, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones, dice ahí, de tu corazón. El Señor está enseñando en este Salmo, por ejemplo, que no tengamos envidia por los que hacen iniquidad, es decir, no te enfoques en los que prosperan haciendo lo malo, porque vemos tanta injusticia en esta tierra o en este tiempo que muchos prosperan haciendo las cosas de forma ilegales o chuecas, como se dice, ese dicho, ¿ok? Pero no tengas envidia de los que prosperan, porque dice ahí, ¿cuál es el fin de aquellos que no temen a Dios? Es destrucción y su memoria perecerá, pero los que confían en Jehová, pues dice ahí, heredarán la tierra. O sea, mira ese contraste que dice acá Dios por medio de David. Dice que los malos como hierba serán cortados y como hierba verde se secarán. Luego dice aquí, confía en Dios, confía en Jehová y haz el bien. Porque si bien el camino de los malos es destrucción, entonces ¿qué sentido tiene que te enojes? ¿Qué sentido tiene que te estreses? Vemos tanta injusticia, vemos tanta explotación. No hay que perder los estribos. Dice ahí, no te excites en manera alguna de hacer lo malo. Deja la ira, dice ahí, desecha el enojo. Y luego dice, hemos leído y quiero solamente ir recapitulando porque te animo a que lo puedas leer nuevamente. Dice ahí que esperes con paciencia a que Él, es decir, que Dios actúe. Por eso luego dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y me gusta esta nueva traducción viviente cuando dice, Él hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía.
Por eso que el malo puede prosperar en esta vida, pero no tiene futuro. Pero el justo recibirá una herencia gloriosa. El que teme a Dios, el que es hijo de Dios, pues tiene una herencia gloriosa, no va a perecer. Ahí en el verso 7 al 8 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. ¿Por qué enaltecerse por todas las cosas que pueden haber o pueden haber injusticias? Si el impío, el que no teme a Dios, va a perecer. ¿Y por qué uno se estresa diciendo, pero si yo siendo hijo de Dios no tengo eso? Si yo siendo hijo de Dios, ¿por qué no me va bien? Hay que ahí contrastar y que la palabra de Dios traiga descanso en nuestras vidas. Por ejemplo, esto mismo lo vemos en el libro de Malaquías. Acompáñame a Malaquías, capítulo 3, verso 13. Mira la misma pregunta que hacían, y no solamente el pueblo, sino los líderes de Israel, y los sacerdotes, que ellos pensaban. Malaquías 3, 13. Vamos a leer hasta el verso 18, por favor. Dice, y mira, ahí dice, diferencia entre el justo y el malo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a levantar el puño, es decir, tener una rebeldía tal contra Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? La ley contempla todo lo que es la palabra de Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ese eres tú y yo. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo, verdad? Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es decir, no, como dice la palabra también en 1 Corintios 15, nada de lo que hacemos es en vano. Amén. Dios todo lo ve. Amén, como dice el libro de Hebreos también. Y verás la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es decir, nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Nada. Por eso que aquí los sacerdotes decían, hasta nosotros nos afligimos, ayunamos, es decir, dejamos de comer y nos postramos, ponemos nuestra cabeza con ceniza y silicio y no pasa nada. Y los que hacen lo malo prosperan, porque a los malos les va bien, entre comillas, pero perecerán. Porque nada de lo que existe en este mundo es eterno, o en esta tierra, todo es temporal y pasajero, nada nos llevaremos a la presencia. Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces entendamos acá, para que comprendamos también lo que es el que Dios concede las peticiones del corazón. Ahora sí, entrando y viendo todo ese contexto, es necesario, ¿no? Para que no nos salgamos del contexto y aún formemos pretextos de que aún como hijos de Dios podemos hacer lo que queramos, y no es así. Si bien la palabra de Dios dice, bien, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Hay algo que te va a causar daño. Por eso aquí sabiamente la palabra te aconseja, ¿por qué te enojas? ¿Por qué solo eso te causa daño a ti? No, ni siquiera le causa daño a la otra persona, te causa daño a ti. Por eso debemos ser sabios también en nuestra forma, cómo proceder, aún de descansar en Dios y no enojarnos. ¿Quieres vivir más días? Pues sonríe. Amén. Amén. Entonces, Dios concede las peticiones de nuestro corazón, que significa deleitarse en Dios. Es decir, que significa sencillamente que por encima de todo lo demás, mi relación con Dios es lo más importante. Ahí el Salmo está claramente puntualizando, deleítate, es decir, por más que cosas puedas ver, nada, dice ahí, pueda afectar esa relación que tienes con Dios, que es lo más importante. Es decir, yo me puedo deleitar en servirle, en adorarle, en llevar una vida consagrada a Él.
Por eso dice, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás, dice ahí, en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y vemos aquí algunas enseñanzas en este pasaje. Primero, cuando dice, confía en Jehová y haz el bien y vivirás seguro. Es decir, una vida que camine en integridad, que camine en justicia, es decir, mostrando el carácter de Cristo. Justicia, la definición, y lo vamos a estudiar en estos días, si el Señor lo permite. No solamente es una definición de un tribunal, justicia, de dar a cada uno lo que merece, sino muestra el carácter, la conducta de Dios. Por eso, haz el bien, camina en integridad, muestra el carácter de un hijo de Dios. Amén. Luego, ahora también ahí mostrando estas enseñanzas, ¿no? Que nuestro mayor gozo es Dios. Es disfrutar de su presencia, de la verdad, de su justicia, de su palabra. Amén. Y cuando uno se deleita en el Señor, Dios concede los deseos de su corazón. Él va a responder al clamor de sus hijos, como dice la última palabra, la última parte de ese Salmo 37. Amén. Dios va a cumplir esos deseos de acuerdo a su voluntad. Va a cumplir y va a escuchar el clamor de sus hijos y va también a conceder esos deseos que tiene en tu corazón de acuerdo a su voluntad. Que también esto ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Que Dios contesta nuestras oraciones siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios y pidamos conforme a la voluntad de Dios también. ¿Ok? Entonces, cuando la palabra de Dios dice también encomienda tu camino, significa poner tus preocupaciones en el Señor, como dice el apóstol Pedro, echen toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso dice primera de Pedro 5:7. En Mateo 6, de 8 al 25, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas serán añadidas, el vestido, la comida. ¿Por qué preocuparse si lo que se preocupan de esto son los que dice ahí los gentiles, es decir, los paganos? Puede ser duro, pero tú no deberías preocuparte. Deleítate, busca primero el poder acercarte y buscar el reino de Dios y lo demás vendrá como añadidura. Entonces, vuestro Padre, ahí el Señor Jesús decía, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes se lo pidáis. Por eso ahí dice en ese pasaje, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni de vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo también más que el vestido? Y ahí volvemos al pasaje del Salmo 37, confía en el Señor y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice el verso 5. Amén. Entonces Dios es el mayor gozo del hombre. No hay mayor alegría que Dios. Y Él es galardonador, dice Hebreos 11. Amén. De aquellos que le buscan, es decir, recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Alguien que se deleita en el Señor es alguien que viene en sinceridad, no solamente como aquellos discípulos que Dios, el Señor Jesús, les alimentó en esa alimentación tan grande, 5,000, y de repente dice que los que fueron alimentados buscaban la manera de ir a buscar a Jesús, para ellos se les había escapado por ahí, tomaron barcos y le siguieron, y Jesús les dijo, ustedes no me siguen porque realmente me quieren, sino porque han sido satisfechos sus estómagos, solo me buscan por el alimento. Y qué triste es que cuando buscamos a Dios por algo que nos quiera dar a cambio, y no porque realmente Él es mi delicia, Él es mi deleite, aunque no haya, yo me deleito en Él. Y Dios es fiel y cumplirá esa promesa que Dios va a conceder lo que desea también tu corazón. Amén. Entonces, Dios quiere que primeramente busquemos su reino y sus asuntos. Amén. Poner nuestras preocupaciones en Él. Él cuida de sus hijos. Venir a mí todos los trabajados y cargados que yo les haré descansar. Es bien interesante y muy lindo esa ilustración, ese ejemplo de nuestro Señor Jesús, que es el ejemplo perfecto. Cuando Él dice, en esta tierra crecí en gracia y favor. Y le decía, ¿verdad?, a José y María, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Me conviene estar. Por eso que hay deleite, hay amor al Señor y a sus asuntos. Amén. Cuando realmente somos hijos de Dios. Amén. Entonces, debemos nosotros tomar muy en cuenta. Ahora bien, ahí dice, ¿no? También en el libro de Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
¿Qué pasaría si nosotros nos acercáramos al Señor y lo amaríamos sinceramente y también tendríamos por deleite sus asuntos, no como una carga, no como una responsabilidad más, como que algo más que cumplir, sino un deleite? El Señor te daría todo lo que tú necesitas si nos encomendáramos a Él y esperaríamos paciente en Él y en su misericordia. Él hará y vendrá en nuestra ayuda, es lo que dice el Salmo 37. Entonces, vamos a sentir el cuidado de Dios cuando vengamos y echemos nuestras cargas también delante del Señor. Acerquémonos a Dios, dice, y Él se acercará a nosotros. Él es galardonador, recompensa a aquellos que lo buscan con sinceridad. Cercano está el Señor, dice también un salmo, amén, a los que le invocan, y los que invocan, dice ahí, de veras, amén. Entonces, cuando vienen las pruebas, amado amigo, amado hermano, amada hermana, vienen pruebas, enfermedades, tribulaciones, angustias, situaciones difíciles, mayormente nuestra actitud es desmoronarnos o entrar en un cuadro de desesperanza. Pero aquí aprendemos en la palabra del Señor, por ejemplo, en el caso de Josué y Caleb, que a pesar de que ellos veían gigantes que tenían que enfrentar, porque la fe, ojo, no niega la realidad, ¿sí? Ellos sabían quién estaba con ellos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Josué y Caleb vivían en reposo de Dios, porque cuando dice ahí la palabra deleítate, enfatiza la palabra que Dios sea tu delicia. En otras palabras, cuando nosotros entramos al reposo de Dios, es decir, entramos a las obras de Dios, en su camino, todas las cosas siempre van a ayudar para bien, para los que son llamados, son hijos, para los que aman también a Dios. Amén. Todo va a ayudar para bien, pero cuando en nosotros hay una murmuración, por eso la palabra de Dios es una medicina preventiva, te advierte que no te quejes, advierte que no te enojes, que no tengas envidia, que no codicies, que no hagas esto y el otro, es decir, no lo dice por restringir, sino lo dice por tu bienestar y aún porque también tienes que agradar a Dios. Y ahí vemos cuando nosotros entra, por ejemplo, la murmuración de algunas situaciones, como pasó con aquellos príncipes que fueron a espiar también la tierra prometida, ¿no? Entonces, ahí notamos que no vamos a ser aprobados. ¿Por qué? Porque solamente vemos pesimismo y no vemos el otro lado. No te hablo de optimismo, sino el lado de confiar en el Señor, de que yo sé con quién estoy y quién está conmigo como poderoso gigante. Amén. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es decir, que ninguna circunstancia hará que murmuremos contra Dios, mas al contrario, vamos a dar gracias a Dios, saber que Dios es nuestra fortaleza, que Él es nuestro gozo. Por eso ninguna circunstancia, te animo, ni gigante puede impedir que nos deleitemos en Jehová. El gozo del Señor es tu fortaleza. Si no hay nada, dice, que nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, es porque podemos nosotros estar confiados que Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Entonces, Dios concede las peticiones de nuestro corazón, que dijimos que esto significa deleitarse en Dios, que sencillamente significa que por encima de todo lo demás, mi relación con Dios es lo más importante, que yo me puedo deleitar en Él, en servirle, en adorarle, llevar una vida que viva para Él, consagrada a Él, no conformarme a este siglo, sino renovarme por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. Pero para eso dice que yo me presente, Romanos 12, como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, es decir, la verdadera forma de adorarlo. Adorarlo va mucho más allá de solamente tocar un instrumento o cantar, sino llevar una vida que agrade a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Aún ahorita pone el Señor en mi corazón. Cuando vemos que Jesús iba a los montes, dice ahí, para poder enseñar en esa multitud, cuando alimentó a los 5,000, estaba en un monte enseñando aún el sermón de la montaña, también viene que el Señor enseñaba. Pero había muchos que solamente se abocaban en montes, que muchos querían subir hasta los montes. Pero el Señor le dijo a aquella mujer samaritana, déjame decirte, dice, la hora viene, y es esta hora, dice,
que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. No adorarán ni en Jerusalén, ni en este monte que hablaba del pozo de Jacob, en ese monte Gerizim, ni en este monte. Es decir, Dios no lo consigues ni lo encuentras en los montes. Lo encuentras cuando le adoras en espíritu y en verdad. Vives una vida íntegra y de justicia. Es decir, muestras el carácter de Cristo. Es la verdadera forma de adorar al Señor. Entonces, te deleitas tú al Señor, en el Señor, cuando vives una vida que le agrade a Él. Entonces vive una vida íntegra. Haz el bien sin mirar a quién, como dice quizá ese dicho, ¿no? Es decir, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Es decir, no quieras hacer un bien, pero que todo el mundo vea. No seas como los fariseos, que siempre buscaban honra de los hombres, que todo lo que hacían era porque querían querían ser vistos por los hombres y no que realmente sea Dios quien se lleve la gloria. Entonces, cuando tú hagas el bien, dice ahí, mira, haz el bien, ¿no? Y heredarás la tierra, dice ahí. Te apacentará el Señor. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, como dijo también el Señor Jesús, usando también esos principios. Amén. Humilla tu corazón y verás que Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Amén. Porque es lo que hace un padre cuando su hijo es obediente. ¿Qué hace un padre cuando ve a un hijo obediente? Lo complace. ¿Por qué? Porque ese hijo agrada a su papá, no se agrada para sí, no busca las cosas ni pide las cosas para satisfacerse ni agradarse a sí mismo, sino para agradar a aquel quien sirve, para agradar a Dios, para agradar a su padre. Es así si ves esa analogía de un padre con un hijo, amén, porque el hijo lo que quiere es honrar el nombre de su padre, si lo vemos en lo natural, cuanto más en lo espiritual, hacer quedar bien el nombre de nuestro Padre, amén. Entonces, así como Pablo le dijo a Gallo, amén, te lo digo a ti, o mejor dicho Juan, en tercera de Juan, es el apóstol Juan, corrijo eso, amén. Entonces, yo deseo, amado, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dice ahí, que seas prosperado en todo y tengas salud, que Dios conceda lo que realmente anhelas. Pero cuando tú tienes un espíritu fuerte, cuando tu relación con Dios es de una manera tal que estás deleitándote en el Señor, yo deseo que tú seas prosperado en todo y en todas las cosas, de paso le dice Juan, y que tengas salud. Amén. Que Dios conceda, amado amigo, amada amiga, amado hermano, amada iglesia, siervo de Dios, que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Sigue deleitándote en el Señor. Amén. Que los asuntos de Dios sean deleite para ti y que nada de lo que suceda en este mundo, lo que pase o aun cuando vemos que los malos prosperan, que nada afecte tu relación con Dios. Dios tiene reservado grandes galardones para aquellos que lo sirven y aquellos que lo temen, aquellos que viven una vida que realmente refleja el carácter de Cristo. Amén. Oremos. Padre bueno y Dios amado, gracias por esta palabra, Señor. Que sea, Señor, una palabra que traiga refrigerio a nuestras vidas, Señor amado. Mi Dios, aliente, anime, Señor amado, y conforte nuestras almas, Señor amado. Pero que también, Señor, nos exhorte y nos confronte, Señor amado. Queremos, Señor, mi Dios, deleitarnos en tus asuntos, Dios. Tú concederás las peticiones de nuestro corazón, Señor amado, en tu voluntad, Señor amado. Y estando en tu voluntad, Señor, tú lo harás, mi Dios. Y tú, Señor, oirás el clamor de tus hijos, Señor amado, y tú nos apacentarás, Señor amado. Hay grande futuro, Señor, que esperas, Señor, para los que son tus hijos, Señor amado. ¿Por qué, Señor, enojarnos de sobremanera, Señor, cuando nos afectamos a nosotros mismos en nuestra salud? ¿Por qué, Señor amado, mi Dios, que haya ira en nuestras vidas, Señor amado, cuando vemos que el malo, el fin, Señor, es perdición, Señor amado? Que nada lo que tenga, que lo que tiene, Señor, y pueda conseguir en esta tierra, Señor, se lo llevará al cielo, Señor. Sabemos, Padre Dios, que tú eres nuestro sustento, tú eres quien nos guarda. No hay, dice ahí, mi Dios, a ningún justo desamparado, dice en tu palabra, ni su descendencia, ni su generación que mendigue pan. Te agradecemos, Señor, porque tú eres quien está al pendiente de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.